Pues el tema es dos discípulos van camino de Emaús, y pues le puse como título: necesitas volver a la escritura para que tus ojos sean abiertos. Como les decía hace rato, esto sucedió ya en la tarde, el domingo por la tarde. El domingo por la mañana fue María Magdalena, Juana y María, la madre de Jacobo, y las demás mujeres que estaban con ellas fueron a perfumar el cuerpo del Señor Jesucristo en la mañana. El problema era la roca, no podían levantarla porque tenían que varios soldados levantar la roca para que pudieran entrar y perfumar el cuerpo de Cristo. Recuerde usted que a ellos se les había olvidado las palabras de Jesús, que iba a resucitar al tercer día, pero encuentran ángeles. Hubo un movimiento de ángeles. Hubo un movimiento de ángeles que llegaron como mensajeros a avisarle a las mujeres que iban con fe, que iban ahí esperando algo, por lo menos ver el cuerpo. Les dijeron que habían resucitado y ellas creyeron, las mujeres creyeron el mensaje de los ángeles. Pero para que Jesucristo pudiese resucitar, tuvo que Dios utilizar su poder, un poder mayor que la muerte, un poder mayor que el diablo. Su poder de Dios fue mayor que el poder de la muerte para poder resucitar al Señor Jesucristo. Demostró que Dios es el Dios de la vida y tiene el poder para levantar aún a los muertos. Jesús sube al paraíso llevando cautivo a la cautividad. Se lleva a los santos del Antiguo Testamento, se lleva a Abraham, se lleva a Moisés, se lleva a Elías, se lleva a David, se lleva a Lázaro, el mendigo que había muerto, se los lleva. Se lleva a aquellos que murieron en todo el transcurso de la historia por seguir a Jesucristo. Se lleva a Abel, ahí estaba Abel también. Se lleva a Abel al paraíso eterno, cargó con todos y los llevó ahora allá. El paraíso quedó establecido allá arriba, ya no acá abajo. Ese es el poder y el impacto de la resurrección del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo todavía tenía trabajo. Aún ya resucitado, tenía cosas que hacer. Porque si Él se fuera y se hubiesen quedado los discípulos así, la iglesia no se hubiese formado, ni se hubiese prosperado, ni se hubiese establecido. No llegaría el evangelio a nosotros, porque esto sucedió en Jerusalén. Jerusalén, de aquí a Jerusalén hay una gran distancia. Los que han visitado saben que van por avión y trasladan otro avión y así hasta llegar a Jerusalén. Es un lugar muy lejano para nosotros, los que vivimos en México. Si ir a México de acá de Felipe está lejos, imagínense ir a Israel. ¿Cómo iba a llegar al evangelio? ¿Cómo Dios iba a salvar nuestras vidas de la perdición? ¿Cómo íbamos a recibir el mensaje? Si ellos al final se iban a quedar con el mensaje, con el evangelio, y llegó un momento que no querían compartirlo. Pero Jesús todavía tenía que trabajar con ellos, y en esta ocasión, en la tarde, dice: he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Vamos a analizar a través de la vida de estos dos, del momento de estos dos discípulos. Vamos a analizar que las Escrituras nos llevan a abrir nuestros ojos de la ceguera y podemos reconocer a Cristo en nuestra vida. En primer lugar, dos discípulos de Jesús iban rumbo a Emaús. Emaús significa manantial caliente. Probablemente en Emaús había manantiales, así como lugares termales, ¿sí? Donde el agua es caliente. Hay gente que se baña en el agua caliente, ¿verdad? Es algo, yo no he visitado esos lugares, pero he escuchado, ¿verdad?, que son lugares muy bonitos. Algunos hasta le encuentran cierto sentido medicinal. Iban a Emaús, iban de regreso.
estaba a 11 kilómetros. No estaba muy lejos. Probablemente iban caminando. 11 kilómetros no es mucho, ¿verdad? Caminaban más ustedes cuando no había carretera. 11 kilómetros empezaron a caminar y platicaban las cosas que habían pasado. Platicaban las cosas que habían pasado, dice, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Y empezaron a hablar de lo que pasó el viernes. Empezaron a hablar de lo que pasó el sábado. Empezaron a hablar de lo que pasó el domingo. Y no solamente eso, ellos empezaron a platicar entre ellos mismos qué había sucedido, las cosas que habían acontecido en Jerusalén. Ellos habían ido a celebrar la Pascua. Para eso se reunieron los judíos en Jerusalén, para celebrar la Pascua, para comer el cordero pascual, para comer con hierbas amargas, el pan sin levadura, para congregarse en familia. Ellos habían ido allá a Jerusalén a adorar a Dios. A eso bajaban o subían a Jerusalén. Cuando un judío subía a Jerusalén era para ofrecer sacrificios a Jehová. El etíope, si se da usted cuenta, dice que venía de Jerusalén de ofrecer sacrificios a Jehová, de adorar una vez al año. Se preparaban y iban a Jerusalén a ofrecer los sacrificios, y ellos regresaban. Pero ya no, su plática no era la plática de común, ¿verdad? Sino su plática era diferente. Platicaban de las cosas que habían acontecido. En segundo lugar vemos, sucedió que mientras hablaban, dice el versículo 15, y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Mire, ellos estaban velados porque Jesús se le presenta como un peregrino. No se le presenta como el maestro, ¿verdad? Ya no se le presenta con el maestro con esa túnica que llevaba. La forma en que se presentó Jesús, lo vieron como un extranjero, lo vieron como un peregrino. Su ropa era diferente a la ropa de los de Jerusalén. Su ropa era diferente a la ropa de ellos. La ropa de Jesús para ellos era diferente. Estaban velados porque sus ropas, cuando salió de la tumba, resplandecían. Era diferente. Cuando Jesús sale de la tumba, ya no salió con un cuerpo mortal, sino con un cuerpo glorificado, transformado, que la muerte no le podía hacer daño, que el tiempo no lo podía detener, ni el espacio, ni la hora. Salió diferente. Pero no se les presenta a ellos en forma gloriosa, así, en forma gloriosa, sino que el Señor Jesús quería trabajar en sus corazones. Cuando Jesús estaba en la tierra, dice que usaba un vestido de una sola pieza. Era un vestido de una sola pieza, nada más tenía una costura. Por eso es que los soldados se pelearon por el vestido de Jesús. Por eso, porque era valioso, no cualquiera tenía ese tipo de vestido. Algunos comentaristas dicen que probablemente era un tipo de vestimenta sacerdotal, pero no como la que llevaban los sacerdotes. Pero Jesús hizo que sus ojos estuvieran velados para que no lo conociera. Estaban velados, no pudieron analizar con su mente. Su mente como que no pudieron contestar, ver la situación, ver cómo venía este varón que estaba a su lado. Su mente estaba borrosa
Veían nada más un peregrino, pero Jesús lo hizo a propósito. Ellos conocían todo lo que había acontecido. En tercer lugar, hablaban de Jesús, pero no lo reconocían. Fíjense, hablaban de Jesús, pero no lo reconocían. Hablaban de las cosas que pasaron en el día de la Pascua. Hablaron de su muerte. Probablemente ellos habían acompañado a Jesús en la entrada triunfal, cuando decían: bendito el que viene en el nombre del Señor. Eran 2 discípulos, no eran los 12, pero había un grupo de discípulos que también seguía a Jesús, que no sobresalían. Acuérdense que mandó 70 discípulos. De esos 70 escoge 12 para que estuvieran con él, para que aprendieran y para que los mandara a predicar el evangelio, las buenas noticias. Ellos eran discípulos de Jesús. No se menciona quiénes son. Empezaron a testificarle a Jesús. El 18 dice: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Le dice: oye amigo, ¿qué tú eres el único forastero, el único peregrino? Porque en otra versión aparece como peregrino. Tú eres el único peregrino que no sabe lo que sucedió en Jerusalén, que no sabe lo que aconteció, que no sabes, que ignoras lo que sucedió en estos días. Mucha gente ignora lo que pasó en estas fechas, porque muchos que no conocen a Cristo están allá en las playas, en el río, se la pasaron tomando, se la pasaron bebiendo. Pero nosotros no ignoramos, porque nosotros sí recordamos. Ellos estaban hablándole a Jesucristo de Jesucristo. Tremendo, ¿verdad? Ellos testificaban de Jesús y dice, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y le estaba diciendo: ¿a poco no sabes que Jesucristo fue un profeta? ¿A poco no sabes que Jesucristo tenía poder, era poderoso, sanaba, resucitaba y en palabra? ¿Acaso nunca escuchaste de Jesús? ¿Acaso nunca escuchaste del Nazareno, que él enseñaba a multitudes? Tremendo, ¿verdad? Cuando hablamos de Cristo y sin conocer a Cristo. Así estaban estos 2 discípulos. Al que le estaban hablando era el mismo Señor Jesús. Ellos sabían, y todo el pueblo lo sabía. Ellos vieron sus milagros, le hablaron de sus milagros a Jesús. Estuvieron en su pasión y su sufrimiento. Y le dice: ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes? Le dicen: fíjate, y le dicen al Señor Jesús: oye, tú peregrino, ¿cómo los principales sacerdotes lo entregaron a nuestros gobernantes? Yo no sé por qué hay personas que dicen: oye, no toman en cuenta estas fechas. Yo no sé qué Biblia tienen, sinceramente. Pero estos 2 discípulos es lo que estaban diciéndole: ¿sabes qué? Nosotros vimos su pasión, vimos su sufrimiento. Tú eres el único que no lo vio. Pero vimos cómo los sacerdotes lo tuvieron,
Vimos cómo pasó con Poncio Pilato, vimos cómo pasó con Herodes. Estábamos ahí viendo todo lo que él estaba pasando. Nosotros vimos su pasión. Mira, hermano, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón y Cristo vive y nuestros ojos no están velados, cuando hablamos de Jesucristo es algo muy hermoso y poderoso. Es poderoso. Ellos eran los únicos, nada más que a diferencia de nosotros, ellos estaban velados. No podían reconocerlo porque el Señor lo hizo a propósito. Ellos vieron la sentencia, ellos vieron su crucifixión. Estos dos discípulos de lejos también vieron la cruz con el título del Rey de los Judíos que puso Poncio Pilato, cumpliéndose profecías de que él era el rey. Ellos lo vieron todo. Pero tenían un problema en el cual el Señor tenía que trabajar. Ellos habían perdido la esperanza. Habían perdido la esperanza porque sus motivos eran equivocados, porque estaban confundidos. Dice el 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Pero dice, mira, le dice, nosotros conocimos vimos todos sus milagros, vimos su sacrificio, vimos su dolor, pero ya perdimos la esperanza. Hace ya 3 días que pasó esto. Hace ya 3 días que Él murió. Hace ya 3 días que Él fue muerto en la cruz. Menciona, ya este es el tercer día y ya se nos acabó la esperanza. Ya no hay para qué quedarnos en Jerusalén. Ya no hay motivo para qué estar reunido con los discípulos. Ya no hay motivo de estar en el grupo. Ya no hay motivo de estar orando, adorando. Ya no hay motivo. Ya perdimos la esperanza. Los discípulos habían puesto su confianza en Jesús, pero su propósito, su esperanza era la redención de Israel, porque dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Dice, nosotros pensábamos que iba a rescatar a Israel. Estos dos discípulos sí recibieron enseñanza, sí vieron milagros, pero querían que ellos volviesen a tomar el control del gobierno. Roma lo tenía porque los conquistó, y el propósito de ellos de seguir a Jesucristo, de estar con Cristo, de ver todo su poder, era que le diera a Israel el control de la autoridad y del gobierno. Quería que Israel volviese a ser esa nación próspera, rica, porque en la época de Salomón Israel llegó a ser una nación próspera. Dice que la plata se tiraba en las calles. Y llegó a haber una prosperidad en Israel inimaginable, que algunos pensaron que ese era el tiempo milenial por la riqueza que había, por la paz y la tranquilidad. Y ellos querían volver a tener esa prosperidad, esa paz. Querían que la ley mosaica otra vez volviese a instaurarse. Querían una restauración de la adoración a Dios como al principio cuando lo buscaban.
Por eso dice, pensábamos que iba a rescatar a Israel. A veces seguimos a Jesucristo con propósitos equivocados. ¿Qué pasa si tú estás orando y no es la voluntad de Dios que recibas lo que estás pidiendo? ¿Qué pasaría? Estás pidiendo y nada. Algunos desertan, dicen, pues ya dejo de orar, ya dejo de reunirme, ya no voy al culto, mejor. Ya dejaste hasta de leer la Biblia, ya perdiste la esperanza. Algunos ya se detuvieron, perdieron la fe. Así estaban esos discípulos, porque sus propósitos eran equivocados. Su esperanza era la redención de Israel, que les quitara el yugo romano. Muerto Jesús, murió la esperanza. Vieron, bueno, pues ya Jesús ya no está. Su mente se nubló, se acabó todo para ellos. Como cuando inviertes en algo y es tu esperanza ganar más y se acabó todo. Se echa a perder la cosecha, se mueren los animales, pierdes la inversión, te enfermas y parece que todo se acabó. Vieron que lo que esperaban no se logró. Salieron de Jerusalén tristes, entraron gozosos, entraron alegres, porque iba el rey con ellos montado en un pollino, pero salieron de Jerusalén tristes, acongojados, llorando, porque lo amaban, era su maestro. ¿A poco no lloramos por alguien que amamos? Un hermano, un amigo, un hermano en Cristo. Cuando lo perdemos, hacemos luto. O un amigo que usted lo conoció y se entera y le da tristeza. Así estaban ellos. Y su fe era pasajera. Dejaron de creer, porque dice el 22, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Las mujeres de la mañana creyeron al mensaje de los ángeles. Ellas sí creyeron. Y ellas fueron y lo contaron a Pedro, a Juan. Corrieron ellos, Pedro y Juan corrieron. Pedro entró. Ahí estaba Juan el discípulo amado. Pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús, porque ya no estaba. Ya no estaba. Mire, hermano, ellos lo vieron. Ellos palparon a Jesús con sus propias manos. Comieron de la mano de Jesús. Estuvieron con él 3 años. Durmieron en el mismo lugar. Comieron en la misma mesa. Lo que Jesús comía, comían ellos. Lo que Jesús bebía, bebían ellos. Y les estuvo hablando, diciéndoles que iba a morir. Pero pasó en un momento que se perdió todo. Aunque oyeron lo de María, quedaron asombrados. La palabra asombrado también es una palabra que puede ser atónito, perplejo. Cuando la persona queda asombrada, no puede reaccionar.
Una persona que se asombra es, por ejemplo, pasa un accidente y pasa un accidente y todavía puede salvar a una persona del accidente. Lo está viendo, pero no puede reaccionar porque está asombrado. No se mueve, no estira la mano, no ayuda. Está asombrado. ¿Y qué va a hacer? Así estaban ellos. Se quedaron asombrados, pero no pudieron reaccionar. Escucharon. Y dice, y fueron algunos de los muestros del sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. A Jesús le estaban diciendo, mira amigo peregrino, sí, nos contaron unas mujeres que vieron ángeles. También fue Pedro y Juan, pero nada más encontraron la tumba vacía. Y como está vacía el cuerpo, pues tal vez se lo robaron. Habrán pensado, tal vez se lo robaron. Por eso es que está vacía. Y yo imagino que empezaron a hablar y decirle, por eso ya no regresamos, ya mejor venimos a Emaús. Porque ya en Jerusalén ya está todo perdido. Porque en Jerusalén ya está todo olvidado. Porque en Jerusalén ya murió todo y se acabó todo. Porque Jesús ya murió. Qué tremendo cuando muere nuestra fe. Qué tremendo cuando dejamos de creer, dejamos de confiar. Dice, más bienaventurados somos nosotros porque nosotros no lo vimos y creímos. Yo no lo he visto, ni tampoco he soñado que he ido al infierno. He soñado ángeles. Una cosa es eso, ¿verdad? Tampoco he soñado que he ido al cielo. Pero no necesito soñar para ir no necesito soñar que voy al cielo para creer que el cielo existe. No necesito soñar, porque yo tengo confianza en estas palabras, en esta palabra. En esto he creído en Jesucristo. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Prometió no dejarnos, prometió no abandonarnos, prometió ayudarnos, mandarnos al Consolador. Entonces sí, Jesús les volvió a recordar lo que ya estaba escrito, pero les reprocha y les dice, escuchen lo que le dice en el versículo 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Le reprochó y le dijo, torpes, tardos de corazón, tardos para creer. Puede ser que estás aquí y hasta tu corazón dices, quién sabe, será cierto, será posible, no lo creo. Tardos de corazón, tardos para creer, a pesar de haber visto la mano de Dios. Puede ser que tu corazón está tardando en creer lo que Dios hace y lo que Dios quiere hacer. En el corazón se decide, no es acá, es acá, pero no es por sentimiento, es por voluntad, porque los científicos no sabían, pero el corazón tiene neuronas. O sea, el corazón piensa por sí mismo. Jesucristo, la palabra lo había dicho hace más de 2000 años. Los científicos lo descubrieron hace poco, que el corazón tiene neuronas. O sea, puede pensar, puede decidir. Ahí es, usted decide en su corazón seguirlo, servirlo o dejarlo. En usted está. Pero su corazón de ellos estaba puesto en volver a ser un pueblo grandioso, un Israel grandioso, un Israel próspero, un Israel con sus propias leyes. En su corazón de los discípulos querían grandeza, querían ser el centro de la tierra otra vez.
pero todavía no era el momento, ni ha llegado el momento hasta que Jesucristo regrese. Entonces sí, va a venir a reinar por 1000 años. Entonces sí, Jerusalén, ¿verdad?, va a tomar lugar, pero hay una mejor Jerusalén allá en el cielo, que es mejor que la terrenal, que es de la que está allá arriba. Les dice: no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Les dice: bueno, que no era necesario que el Cristo padeciese. Ustedes, judíos, letrados de la ley, que desde los 12 años ya saben la Torá, que desde chico el papá le enseña al hijo cuando va caminando, le enseña la ley. Cuando van a dormir le está enseñando la ley. El Pentateuco, los 5 libros de Moisés, le habla de los profetas. Ustedes, le dice, ustedes, ¿a poco no saben que era necesario que el Cristo padeciese? Que el ungido, que el Mesías, era necesario que sufriese. Porque sin sufrimiento no hay victoria. El cristianismo no es también puro un lecho de rosas. Claro que no todo el tiempo nos la pasamos batallando, ¿verdad? Pero llega un momento en las pruebas y en la lucha también para ver si realmente lo seguimos o no lo seguimos. Era necesario. Y le dice: para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Por qué tarda tu corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? No vaya a malinterpretar, no, alguno por ahí va a decir: no, es que ya ven, no nos creen a nosotros los profetas, porque pues ahí se pueden levantar muchos que dirán: yo soy profeta, y no me creen. ¿No ves que ahí dice la Biblia que no creen todo lo que dicen los profetas? No, eso es malinterpretar. Eso es malinterpretar, porque no está hablando de los profetas actuales, está hablando de los profetas que aparecen aquí. Estos profetas que hay en la Biblia, profetas menores, profetas mayores. Y comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Entonces, la paciencia del Señor Jesús, un Cristo de poder, un Cristo glorificado, un Cristo poderoso que había vencido todo, que iba a ser recibido en el cielo. El Salmo dice, habla del Rey de Gloria que va a entrar, el poderoso en batalla. ¿Quién es este Rey de Gloria? Es Jesucristo, que iba entrando al cielo. Los ángeles lo honraban porque es el Rey de la Gloria. Tuvo el tiempo de explicarle desde Moisés a declararle. La palabra declarar es explicar. La palabra declarar es traducir. No es yo declaro que mañana va a estar nublado. No, eso no es declarar. Declarar es traducir, explicar. Empezó a declararle desde Moisés. Mira lo que Moisés dijo en Génesis, en el Berish, en el principio, cuando él le habla sobre la profecía, y de ahí se va con el llamamiento de Abraham. Le dice, mira, le prometió un hijo, y de ahí empieza a hablarle de la serpiente de bronce, le empieza a hablar de la roca, le empezó pues eran 11 kilómetros, tuvo tiempo de hablarle y explicarle. Empezó por los 5 libros de Moisés, el Pentateuco. Por eso dice, empezó desde Moisés a explicarle todo lo que tenía que ver con él. No le dijo, yo soy el Cristo, no le dijo. Lo estaba haciendo a través de la palabra. A través de la palabra.
las cosas son a través de la palabra. Se fue con los profetas. Le dice también va a haber un profeta como Moisés. Habló de Ezequiel, habló de Daniel, habló de Isaías, habló de su muerte, de David en los Salmos, la profecía que aparece montado en un pollino, también del nacimiento virginal, todo lo que tenía que ver con su persona. El Señor Jesucristo le empezó a hablar a estos dos discípulos. No le dijo, te declaro esto, no. Ni tampoco le dijo que te lo revele un sueño, no. Se tuvo la molestia, el tiempo de recordarles, palabra por palabra, hermano, lo que está escrito aquí. Lo que está escrito aquí. No hay otra forma, no hay otro medio. Jesús iba explicándole a través de las palabras escritas. Jesús usó el Antiguo Testamento. Jesús usó el Antiguo Testamento para poder explicar. No podemos quitar el antiguo del nuevo. Va junto. Jesús lo utilizó para que pudiesen comprobar. La predicación no es nada más de sueños. Hay quienes utilizan sus sueños. Hoy durmieron, hoy soñaron. Yo sé que Dios avisa a través de los sueños. Puede ser que te avise de un peligro, eso yo no puedo. Pero en cuanto a enseñanza, en cuanto a salvación, aquí está. En cuanto a encontrar a Cristo, aquí está. Aquí está, porque Jesús no le dijo, espero que se le revele en el sueño, no. Sino que le dice, mira, les empezó a ayudar y a leerle la Biblia, hermano. No esperes a que quiero soñar, que Dios me habla. No, hermano, lee la palabra de Dios, lee la Biblia, ahí te va a hablar. Todos los días puedes hacerlo, ahí va a hablar a tu vida, cobra vida, hace que el corazón arda, hace que el corazón quiera de Dios, hace que el corazón se llena de alegría, se llena de esperanza. Hay esperanza en Cristo. Jesús declaró, cuando dice declaró, significa que explicó. No tomó los textos nada más fuera de contexto. Se dice un texto y se habla del texto. No nada más lee el texto y habla de otra cosa. No, si se habla del texto hay que explicarlo. Eso es declarar la palabra. Por sexto lugar, Jesús fue invitado por estos discípulos. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Dijo, bueno, pues voy a hacer como que me voy más lejos. A ver qué van a hacer, qué hay en su corazón de mis discípulos. Y ahí habrán dicho, no, pues qué bueno que se vayan. Pues así ya nos ahorramos el pan. Así ya nos ahorramos el pan. Ya no le vamos a invitar, no. Sino que ellos, ¿sabes qué? Cuando Jesús les hablaba, sentían en su corazón que lo que Jesús les hablaba era verdad. Y dice que lo obligaron, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, ya estaba oscureciendo. Dice, me voy. No, le dijeron, ¿sabes qué? Lo obligaron. Le dijeron, ¿sabes qué, amigo peregrino? Quédate y síguenos hablando más de eso que tú nos decías. Síguenos hablando más. Esas palabras tan hermosas que hablas de Cristo han empezado en nosotros a resucitar la esperanza en el Mesías que murió. Por eso lo obligaron.
Casi lo agarraron del brazo, como dice Fuerza Lo Central, como la patrulla espiritual que se va a buscar a los que ya están perdidos en la drogadicción en las calles, locos, y los agarran a la fuerza y los llevan, y logran, ¿verdad?, que se rehabiliten, los obligan. Claro que yo no puedo obligarte, ¿verdad?, que vengas, aunque dice la Biblia, oblígalo, pero ¿cómo te obligo? Estás más grande que yo. No puedo. Pero obligaron a Jesús, lo agarraron del brazo y quédate con nosotros. No me voy, quédate. Insistieron. Qué hermoso, ¿verdad? Insistirle a Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? Es decirle, Señor, aquí estoy. Quédate acá en mi casa, quédate en mi vida. No me dejes. Ayúdame, te necesito. Insistirle hoy, insistirle mañana, insistirle pasado, todos los días. Si es lo mismo, lo mismo. Le insistieron, lo obligaron a quedarse. También ellos sabían de la ley de cómo recibir a un extranjero, porque la ley, ellos tenían que ser buenos con un extranjero, apoyarlo, porque no era del lugar, porque fuiste extranjero, le dice al pueblo de Israel. Y ellos cumplieron esa parte de la ley. Ya estaban. Algo empezaba a despertarse en su corazón. Que la palabra de Dios despierte algo en tu corazón. Que la palabra de Dios motive tu corazón. Que la palabra de Dios pueda obrar en tu vida y tú puedas decir, como decía el rey David, ardientemente: qué anhelo es estar en la casa de Jehová, deseo estar en los atrios de Jehová. Pero eso es la palabra, lo va a hacer en tu vida. Y le dice, y lo invitaron a cenar. Y aconteció que estaba sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Miren, estos discípulos conocían al Señor Jesús. Dice que tomó el pan, lo tomó, lo bendijo. Ellos ya habían visto cómo el Señor Jesús bendecía. Cuando se acercó un niño con unos panes y unos peces para darle de comer a una multitud, alzó el pan, lo bendijo y lo partió y lo dio a los discípulos. Y ocurrió el milagro. Yo no sé cómo oraba Jesús, pero Él lo bendecía con autoridad. Hablaba con el Padre también, como si estuvieran hablando cara a cara. Alzaba sus ojos y veía al Padre directamente allá sentado en el trono. Y cuando estos discípulos vieron que Jesús bendijo el pan, inmediatamente lo reconocieron. Inmediatamente ya sus ojos ya no fueron unos ojos velados. Ya no. Entonces se les quitó el velo, ¿verdad? Dice el 31, hermanos, ya vamos a acabar. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. En ese instante, cuando lo reconocieron, en ese instante, cuando dijeron: este es el Maestro, este es Jesús, realmente resucitó. Jesús en ese momento se fue, porque nada más a partir de que resucita estuvo 40 días nada más en la tierra. Pasados los 40 días ascendió al cielo y ahí está ahorita. Pero tuvo 40 días para animar a sus discípulos, tuvo 40 días para animar al apóstol Pedro, tuvo 40 días para volver a animarlos, a levantarlos, para poder
para que Tomás creyera, porque también Tomás ya era un incrédulo, a pesar de haber visto los milagros. Por eso, al instante que le fueron abiertos los ojos, agarraron y se regresaron. Volvieron a Jerusalén a reunirse. Dice, levantándose en la misma hora. En la misma hora. No dijo lo voy a hacer mañana, no dijo lo voy a hacer pasado. Es en el mismo momento. En esa misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Dice que cuando salieron rápido, yo no sé a qué horas habrán llegado, 11 kilómetros. ¿Cuánto camina usted 11 kilómetros? 1 hora, unas 2 horas, 3 horas, dependiendo cómo está. No estaba plano, me imagino, no eran carreteras como la carretera federal, pues eran carreteras diferentes. Y en ese momento dijeron, vámonos. Y cuando llegaron a Jerusalén, ahí estaban los 11 reunidos y otros que estaban con ellos. Por eso nuestro culto especial son los domingos, no el sábado, porque ahí vuelve a aparecer el primer día de la semana. Y estaban reunidos y se quedó el domingo, porque el primer día de la semana, el domingo, fue el día que resucitó el Señor Jesucristo. Cuando se te quita el velo de los ojos, cuando dejas que Dios quite a través de la palabra la ceguera, el velo, entonces ¿sabes qué pasa? Empiezas a volver a buscar la comunión.